allá de Puerto Rico, ¿tú crees que el Instituto Benjamín puede venir con nosotros para acá? ¿Lo conoces? Digo, sí. El padre de mi pueblo. Yo lo conozco bien, dice, ¿tú crees que van a venir para acá con nosotros? Porque se va y el loco para darme. Y bueno, yo lo dudo, porque él le acaban de hacer su sueño está en su orquesta. Y se le acaban de hacer su orquesta en el Hotel Normandy, en el Hotel Nuevo que hay allá. Y yo, dice, ¿quién más tú crees? Entonces yo dije, yo oigo por radio un pianista con los de Riverside, que es un fenómeno de Cuba. Y entonces tenemos unos arreglos que nos regaló Baño López en la orquesta, que son buenísimos. Entonces, ¿cómo yo lo oigo ese pianista? Yo, bueno, realmente placeo todas las noches de 12 a 1. Y entonces, esa noche, salimos fuimos a casa de Mario, cogimos allá y pusimos radio por la noche. Cuando lo oyó Mario, eso fue a mitad de semana, el lunes estaba en Cuba jugando a René. ¿Tú te acuerdas de las luchas después para meter a René en la Unión? Sí. Yo y Marito Tanavi y yo, y todo el mundo para meter a René en la Unión. Y Mario Bauzano decía a nosotros, hay que meter ese. Yo, loco, se iba para el ejército, ya prácticamente estaba en el ejército. Sí, el que estaba trabajando era Barona, creo que era. Barona. Luis Barona. Sí. Y entonces Rafael Muñoz y Juanito Tanavi y yo, corriendo para allá para la Unión de Música. Suerte que pudimos sobornar aquel Ugarte. Sí, Ugarte. Ese era el más mentado ahí, Ugarte. Sí. Pudimos ponerle Ugarte a gozar y vino la tarjeta de René. O sea, así le consigo la tarjeta yo hacia abajo. Ahora déjame decirte una cosa, el mismo Guyu Mangual nos dijo a nosotros una vez que desde que René llegó a la orquesta dio un cambio. Pues mira, la orquesta Machito era, ¿tú sabes lo que era? ¿Te acuerdas la orquesta Machito? Hay muchos discos de eso de Machito. Sí. Muchos clarinetes y flautas, y se trompeta con soldinas, y no había el sabor. Claro. El ritmo. Exacto. Y entonces René fue el que porque a mí me gustó de René los arreglos que nos trajo a nosotros, que la orquesta Canciones de Ponce era una orquesta regular, y cuando tocamos esos arreglos la gente se volvió loco con esos arreglos que nos regaló Maño López, de Rogobano, de que Maño cantaba con Checo Rogobano. Y entonces cuando llegó Machito ahí, entonces empezaron a formar la orquesta, que quitaron los clarinetes, porque eso no va, está muy antiguo. Y entonces empezaron y ensayaban primero a saxofones 3 o 3 días, el fraseo, después 2 o 3 días la trompeta, hasta que la orquesta cogiera el estilo. Qué cosa. No, pero cuando arrancó Machito de verdad con esa sección de ritmo, eso fue un poco para el primer baile con Machito y que Marcelino Guerra. ¿Te acuerdas? Un point, sí. Chacho. Y Graciela era que estaba con Marcelino le estaba dando duro a toda esa gente, ¿sabes? Marcelino estaba dando duro a Machito. Porque era una orquesta, era John Jazz Band. Machito tenía una orquesta de trainetes y cosas, o sea. Pero Marcelino tenía una orquesta buena, Marcelino cantaba bien. ¿Y quién le hacía los arreglos a Marcelino? Los arreglos a Marcelino se los hacían Martí y esa gente de allá abajo. Sí. Que fue cuando grabó ¿cómo es que el número que Bejuco? El Bejuco no se agarra con la mano. Grabó un número que fue un éxito, se llama Comparsa Barracón. También, sí. Comparsa Barracón. Y digo, no, A ver, ubícanos, Jaime. En las sillas. No, ustedes tres ahí en la silla. No. Mariano Nacilla, que es el presidente Claro. de mesa, y nosotros acá. Lo pasayo acá. ¿Ah? El presidente ayer lo pasayo acá. Que estés bien informado, no le pongamos mucha formalidad. Pues sí. Charlie cantaba, a mí el cantante me gustaba a mí, que en Puerto Rico no era Monero, era Charlie. Mira, ya yo. Mira, allí en el botiquín yo tengo una peinilla. Para que Lucas bien pene ahí. Oye, la entrevista va a empezar en orden de todo lo primero que hizo Yayo, bueno, sería bueno. incluyendo sus cosas de la juventud. ¿Ah? Está bien. ¿Dónde estudiaste? Bueno, primero dónde naciste, todo. Sí. ¿No? Sí. Porque esos son detalles que muy poca gente conoce. Bueno, está bien, Yayo. ¿De dónde nació? Bueno, nací en Juanadía, Puerto Rico. Mi padre se llamó Juan Gregorio Peguero y mi madre Rosalía Vega. Al año de nacido me llevaron para Ponce, allí me bautizaron. Y a los 5 años fui para Santo Domingo. Allí
me crié en la escuela y todo. ¿Desde los 5 hasta qué edad? Hasta los 15, hasta los 14. Allí comencé a hacer la primera opinión como cantante. Que lo primero que canté con un grupo de músicos de verdad era aquello. Si tierra mía, dime qué has hecho en nuestro dulce hogar. Yo tengo una entrevista donde Alberto Beltrán menciona a un peguero, pero no me puedo acordar el nombre Un ahora. Tabito Peguero. Peguero, que era Merenguero. merenguero. Muy bueno. Pero era de la familia. Era pariente lejano. Bueno, y después cuando a los 15 años se vinieron para acá otra vez. Sí. Entonces empecé a cantar en mi pueblo con los grupitos allí, las serenatas y las cosas. Hasta que vino la oportunidad de la orquesta Pilot. Y como yo era aficionado, pues no llamaron a mí, llamaron a uno que se llama Pepe Rubio, muy buen cantante que vino en mi pueblo, con una voz que se encampana en la nube. Y a Ruth Fernández. Pero cuando fueron a hacer el primer ensayo, Pepe me dijo, acompáñame allá a Ponce. Que costaba el pasaje, costaba 5 centavos, Ponce a Juanadí. Acompáñame, que tú estás haciendo nada, no tienes escuela y tienes nada hoy, vamos al ensayo. Y entonces llegamos allá. Y había un número que grabó lo que estaba de gusto fue que se llamaba Hipocresía. Y como Pepe cantaba altísimo, Pepe cantaba. Yo soy un muchacho, aquel Pepe que metía un do y un re por allá. Entonces, él lo cantaba altísimo. Entonces me decía, dame la segunda voz, ya yo. Entonces, yo le salgo segunda voz y le gustó a la gente de la orquesta. Y si tú no quieres venir con nosotros, digo, bueno, es que yo soy muy menor de edad, yo voy a cumplir 17 años ahora. Entonces, pero entonces había un trompeta de la orquesta que era primo, hermano de Rubén, de Rivera, que tocaba trombón con Muñoz. De Samuel. Samuel Rivera, que era primo de mi mamá, ella era primo de mi mamá. Y dice Nanón, que se llama él. Dice, no, yo lo sigo el beso con Rosalía. Y ahí pues entonces entré a la orquesta, y con Ruth Fernández y Pepe Rubio. Y ahí le hacía dúo a Ruth con algunos números y a Pepe otros números. Hasta que llegó un ensayo, como 4 ensayos, trajeron un arreglo para que luego cantara, que era aquel, Risa Loca, que yo ver después. Y a Ruth le quedó mal el tono, y dijeron, dásela a ellos, la canta algo solito, Y le gustó a la orquesta y sí, como que ya como un cantante de orquesta. De 17 años. Y después el paso al... ¿Cuál fue la próxima? ¿Snow White fue? Entonces, Ruth se fue a los 4 meses, Ruth fue para la Hopi que se había roto. Y entonces nos quedamos Pepe y yo en la orquesta. Y Pepe se enfermó. Y yo tuve que seguir solo con la orquesta. Hasta que se acabó la orquesta, porque la orquesta era un anuncio para los radios Pilot. Y se acabó la orquesta y un día me dijo a Santiago, de los otros que no hay, ¿qué pasó con la Pilot? Digo, no, se acabó. Dice, ¿tú quieres venir conmigo? Digo, como no, si yo le quiero cantar. Entonces fui con la orquesta no hay, estuve con la orquesta no hay 1 año y pico más, hasta que murió Fati. Cuando murió Fati, me llamaron de la casino para sustituir a Fati. Y ahí estuve hasta que fui para Nueva York con César Vega. Pero cantaba, tenía programas de radio todos los días, por la mañana, por la tarde, mediodía, que sé qué, con cuarteto, quinteto, con todo lo que fuera. Tu primera grabación fue con la canción de Ponce. Sí, entonces esos números que grabamos con la canción de Ponce, Fati iba a cantar el número que yo canté. Pero tú sabes que grabó mi alta, y Fati era, bésame. Entonces, cuando fuimos a grabar, yo tengo que cantar el número de Fati, por eso motivo que no me parezco con el disco, porque estoy cantando muy, muy bajo. Canté Bésame otra vez y a dúo con Willy Rosario, con él, Capó, canté Llévame contigo. Y la ida a Nueva York, ¿cómo fue lo de Celso Vega? Bueno, Celso, en esos grupitos que hacíamos para la radio, Celso, Alvarado y yo, Chago. Sí, Chago, hacíamos tríos y cosas, y algunas en cuarteto, eso, y Celso tocaba. Aunque Celso tocaba tercera trompeta con la No Way, pero para los grupos eso, Celso era... Y en una cosa de esas fue que lo llevó Marcano. Oye, que estábamos tocando en un sitio, en una fiesta allí, con un grupito que formamos, que lo llevó Marcano. Y Vitín Mercado no quería ir para Nueva York. Y ellos iban a terminar el contrato aquí, se iban para Nueva York.
Y entonces Marcano le dijo a Celso, Vitín se va del grupo, entonces no hay otro trompeta en Nueva York que tenga esa facilidad de tocar así de oído y hacer esas cosas que hace Vitín. Así que tú te quieres con nosotros para Nueva York. Entonces Marcano se lo llevó. Marcano se lo llevó a Nueva York. Después de Marcano estuvo Celso con Johnny Rodríguez y ahí fue que se formó la CBS. Y entonces la CBS había formado los Panchos. ¿Sabes? Había roto el trío los caporales de Charro Hill y Charro Hill tomaba mucho. Y entonces el mismo Güero dijo, no quiero, vamos a romper el grupo. Y rompieron, entonces hicieron, porque tocaron que cantaban con este Quintón. Avilés, sí. Cantaban con Quintón. Avilés, sí. Sí, cantaban con Quintón, el pianista. Con Roberto, con Bobby Quintón. Sí, entonces Herminio Avilés. Era Herminio cuando eso. Hicieron otro a Pancho. Entonces, cuando pasó el programa de que Johnny tenía otro compromiso que tenía que cumplir, después de quedarse allí, él recomendó hacer eso para que hiciera el grupo. Y ahí fue que Celso estuvo probando cantantes y no le gustaba a ninguno le gustaba. Hasta que yo escribí, presentándolo porque los programas que hizo con Marcano y Claudio. Yo me decía, mira, yo tengo un cantante que tú quieres venir. Yo lo abierto. ¿Cuándo quiere que llegue? Entonces me mandó a buscar. Y llegué allá un 7 de julio del 45. Y enseguida todo fue, muchacho, color de rosa. ¿Quién era parte del grupo de Celso Vega? Era Celso trompeta, Luis Lija en el 3, Abarda en la guitarra, Sarela Chilla en el bajo, que empezó junto conmigo porque primero era Javier Rodríguez, el que toca con Puente. Ajá. Era el bajista que estaba. Que es sobrino de Helio, el pianista del Caní. Y entonces yo primera voz. Y eso fue después, muchachos. A veces que salíamos con la guarachera de la casa y el compuesto encima. Y llegamos por la noche. Porque era teatro aquí, hice un show allá en la Doble Bar, porque no teníamos, estamos con la CBS, nos permitían hacer programas en otras emisoras. Hacemos con la NBC, hacemos con la Doble Bar que estaba en la 40, y Brody. Y hacíamos programas de Blue, ¿cómo se llama? Blue Davis, que era por la mañana en la Doble Bar. De ahí íbamos a ensayar para hacer programas por la tarde. Y de ahí salíamos para hacer un programa de guest, como dicen ellos, visitantes. Programas americanos como Goldo Marrey, Paul Wyman, todos esos programas, que está muy dulce. Ustedes cuando tocaban, yo vi que a veces entraba, digamos, como un Carmen Cavalaro y tocaba piano con ustedes. Sí, ¿Eso llegó a pasar? Mary hizo un cassette donde estaba tocando Carmen Cavalaro y termina él, y entonces ya eso que te dice en inglés, ya escucharon a Carmen Cavalaro, ahora vienen los muchachos de Sovea que se van a llevar un viaje imaginario por Sudamérica. Todos trabajan con toda esa gente. Alguien lo tiene en Nueva York, en Estados Unidos, un libro de autógrafo, que ella me dijo a la muchacha, yo le dije a la muchacha, estamos yendo, y se fue una hoja por ahí, y una hoja que estaba limpia, era una que había entre Bill Crosby y Jean Sinatra, y ahí me tiré para Bueno, ¿cómo fue ese encuentro con Mariano en Nueva York? Eso hay que... Mariano llegó y ahí mismo empezamos y todos Mariano en Nueva York, todos estuvimos juntos. Con Tito con Tito, especialmente con Tito y con Noro. Y con Noro. Entonces después Mariano vino para acá y Mariano iba toda la semana. Y entonces era con Joe. Estaba con la escuela con Joe Valle. Porque Joe Valle dejó la orquesta de César en el 55. Y entonces yo pues conseguí un contrato de ir a transmitir todos los juegos de béisbol de Grandes Ligas desde el Shea Stadium y desde el Yankee Stadium en Nueva York todos los sábados. Un sábado desde un estadio y el otro sábado desde el otro. Y eso eran 6 meses en el año, que era la temporada de las Grandes Ligas. Y estuve así como 3 o 4 años. Y toda la semana. Y no hacía nada que llegar y me reportaba donde Yayo. Entonces después ahí Yayo y yo salíamos a la bohemia. ¿Qué tiempo había? ¿Y cómo era la actividad en ese tiempo, digamos, con toda esa orquesta? Eso Palladium. No se repite más nunca. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que en Nueva York, como había tantos puertorriqueños, cada puertorriqueño se fue agrupando de acuerdo al pueblo donde venían.
Y cuando había un número crecido de un pueblo, creaban una asociación, un club que llamaban ellos. Los San Germeños. El club de San Germeño ausente, el club de Peñolanos Cabo ausente. Rojeño. Y entonces todos los sábados había una actividad y todos los sábados tenían una agrupación para bailar allí. Y porque yo no he visto a un ser humano que le guste más el baile que al puertorriqueño. Sí. Es verdad. Al puertorriqueño le encanta el baile. Exacto. Le encanta bailar. Es una lástima que no tengan ahora sitios donde bailar. Porque Dominicana, ¿verdad? Dominicana se cogió todo. Pero con aquel tiempo, yo me acuerdo que el Cabo Roño, para María no sabe, el Cabo Roño cuando los 3 días que se estaba abierto, venía a saber domingo. Cuando yo llegaba, yo empezaba porque yo tenía el conjunto y yo vaya a lo que está grande. Cuando yo llegaba a empezar con el conjunto mío, que empezaba a las 9, ya no había mesa. Ya no había mesa, ya estaba el que estaba. Hasta lo último, ¿verdad, María? cuando yo llegaba allí tenía que pararme en la escalera aquella altísima que Sí, había, sí, sí. y mandar a buscar a Yayo o a Joe. Y cualquiera de los dos que esté disponible, como yo estaba abajo, no sabía quién estaba tocando arriba. ¿Entiendes? Entonces venía cualquiera de los muchachos y venía este o venía yo allí. Entonces yo subía con ellos para allá. Pues ya Roberto me conocía y no había problema, pero yo siempre mandaba a buscar uno de los dos para subir. Un día fuiste con Clemente, Una vez fui con Roberto David Clemente, Concepción. David Concepción, era Víctor Peyó de Oro, ¿no? ¿Ah? Víctor Peyó. Creo que fue Víctor, sí, Sí, no sí. estoy seguro, sí, creo que fue Víctor Peyó. Víctor Peyó, Roberto Clemente y David Concepción. Chacho, ese día estaba bueno, que David no se llegó a la tarima y empezó a hablar de que maravilla ese público. Ya, ¿y cuándo surge con el Quinteto César Vega el primer viaje a Cuba? Bueno, nosotros habíamos programado una gira por Sudamérica. Pues entonces nos dijo Chester que no podíamos hacerlo porque no había un grupo de sollera. Y los Panchos también cantaban música mexicana. Y no podía tener los Panchos más de 4 semanas. Entonces, rodándole conseguimos los días 8 semanas. Entonces, nos fuimos a Santo Domingo, fue la primera. Entonces, los Juegos Dominicanos, estuve allí 4 semanas, y después fuimos a Cuba. Y entonces lo que había en Venezuela, Colombia, Perú y todas las cosas que ya estaba programado, no pudimos hacerlo. Pero es que no querían, estaban llamando, pero va para la gente. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el año 46. Bueno, Porque el grupo de nosotros pegó primero con los Panchos. Porque ellos no tocaban boleros. Ellos cantaban la música mexicana. Y era un trío más de música mexicana. Entonces después que ellos vieron con la edad que tenía el grupo, un día le dijo el Güero el Güero era mucho con Luis Díaz. Luis, ¿pero qué tienen ustedes? Y sabemos, tengo que cantar música de nosotros. Si me cantar música de nosotros, y ahí fue que entonces grabaron con SMC, con Oyer. Grabaron un número mexicano y ahí incluyeron un número, 2 boleros. Y de ahí, antes de lo demás historia. Entonces la Colombia lo escuchó y lo grabó y lo demás historia. Y íbamos a ir amigos también a esa gira, no pudimos ir. Entonces cuando vinimos de la gira esa fue que pasó el problema de que deportaron a la esposa de César, de Celso para Cuba, y yo tuve que ir con ella. Y ese rompió el grupo. Si no, he seguido eso con triunfo, porque estábamos pegados, pero el americano y el latino. ¿cuánto duró esa primera estadía en Cuba? Duró 6 semanas, porque le llevamos allá y le dijimos a Chester que nos diera 2 semanas más, y sacamos 6 semanas en Cuba. ¿Y recuerdas los sitios donde te presentaron? Sí, en La Habana fue porque no pudimos ir porque estábamos en la radio, no pudimos ir para el interior. Trabajamos en La Habana, trabajamos en los teatros de él, trabajamos en muchos sitios allá en La Habana, no recuerdo ahora. Y entonces, pues, que grabamos el primer bolero mambo, que no se llamaba bolero mambo, era bolero rítmico, la última noche. Ah, claro. Oh, Sí. anoche, sí. Y después de eso fue que pusimos los mambo, los boleros. Sí, exacto. Sí. ¿Quién hacía arreglos con Celso Vega? ¿Él mismo lo hacía? No, eso es una cosa que nos inventábamos nosotros mismos. ¿De verdad? Sí. Y Luis era un genio eso. ¿Ah? Luis era un genio eso. Luis le decía eso, esto y se lo de boca. Y cuando pasábamos a tocar, salía todo.
Como tú me hablabas ahora de Luis Lija, que era considerado un gran tresista, Bueno, el mismo Arsenio. bueno, para los cubanos mismos, que se tresistas cubanos, ellos le dijeron a Luis Lija, nosotros inventamos instrumentos, pero el que lo toca bien es usted. Sí. Sí. Y los números más solicitados en aquel entonces del quinteto. Eran palabras de mujer, Ajá. mejor te perdono. Después aquel te tengo que hablar la última noche. Habían varios números que me gustaban mucho. El que yo oía en Colombia, que lo anduve buscando como 20 años, Disfrázate de Maíz, creo que ese, yo no sé si ustedes lo grabaron, ¿fueron ustedes? No sé, a lo mejor que eso se lo grabó después que yo salí. Ah, después tú saliste. Porque cuando eso vino de Cuba, tuvo que hacer otro grupo porque ya Luis estaba ocupado, yo estaba ocupado, Chavo estaba ocupado y hizo el grupo con otra gente. Quizás. Yo tengo otros discos sobre que se hizo en Cuba, en un cassette de casa. Pero no sé si está hasta ese, porque él grabó con ¿se acuerda del Tero de la Rosa? Sí, claro. Sí, grabó con Tero de la Rosa. Oh, sí. Sí. Hizo un grupo con este muchacho que estaba hablando el otro día, el cantante que murió de la vida en Miami. Orlando Vallejo. Primera voz Orlando Vallejo, segunda voz Sten Suárez, el tres no sé quién era, y pues eso en el grupo. Y grabaron en Cuba. Y estadía con Lázaro Quintero, ¿cómo fue eso? Ah, con Lázaro fue que tenía una grabación. Y tenía un cantante que se llamaba Chicharra, ¿te acuerdas de Chicharra? Y entonces, el día que yo llegué a Nueva York, yo canté la misa. Le llamó Chicharra y dice, Chicharra está cancelado. Tengo otro cantante. Chicharra después quería pelear conmigo. Y él dice, yo el viernes y luego estaba hablando con nosotros. ¿Cuál se llamaba Chicharra? No recuerdo el nombre de Chicharra, pero qué malo. Sí, estoy por acordarme, pero Había dos cantantes que eran los cantantes que trabajaban más con los judíos, que era Chicharra, y otro se llamaba Almelende. Almelende, qué malos eran los dos. ¿Y cómo fue? Y, lo que hablábamos ahora del CD ese de Miguelito Valdés, donde te hace coro con... ¿En cuál número es? Bueno, los primeros coros que yo hice, la realidad fue los Cherumbeles. Sí, los Cherumbeles, sí. Después un día estábamos en el salón de los músicos que era frente a Radio City, y Miguel estaba grabando en Broadway en la Nola. Y Paquito Sosa, que había cantado con Pérez Prado y eso, me dice, Yayo, Miguel está grabando ahí en Nola, damos una grabación. Me fue allá, cuando llegamos allí, dice Miguelito Valdés, ¿me salva la vida ustedes? ¿Por qué? Nosotros que vamos a llegar. Dice, no, porque estos americanos me cantan el coro eso. Así que tienen que llamen eso. Entonces nosotros metimos con los paquetes y yo, y lo hicimos, y fue un éxito tremendo. Que de en adelante, Puente dijo, no, ustedes cantan todos conmigo. El único músico que trabajaba con Puente Rodríguez era yo. Porque había la cara entre ellos dos. Y entonces yo cantaba con uno, a veces que estaba en oración con uno, y ahí salía para la del otro. Y me decía Tito, traidor, me decía. Pues, o sea, ¿para grabar o en las... Haciendo coro. Haciendo No, coro. coro. ¿Pero en grabaciones o en las En actuaciones? grabaciones. En grabaciones nada más. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia con ambos? ¿Qué diferencia le veía a las dos orquestas, a los dos grupos? Los dos eran como que fueran hermanos míos, porque los dos, yo quería los dos de la misma manera. No, sí, pero ¿cómo veías tú la diferencia entre los dos grupos? Bueno, eran dos estilos diferentes. Dos estilos diferentes. Claro. Aquí con un grupo de buena gente. Murió aquí en Puerto Rico. Murió aquí, sí, yo estuve en casa de él un par de veces, ahí en Rexville vivía él. Yo canté primero con la primera que canté fue con. La primera que yo canté allá fue con Socarrá. Que tuve un año con él en el teatro hispano. Entonces, el tiempo que estábamos libres en el hispano, cada 4 semanas estábamos una semana libre. Y entonces nos íbamos al Apolo. Porque Socarrá era el americano. Entonces íbamos al Apolo como relleno del show. Trabajábamos allí. Y trabajábamos en un lugar que había muy famoso, la gente de color allí. Los millonarios de color. Y después que terminé con Socarrá, canté las últimas cosas que hizo Cohen y grabé con Cohen. Y entonces cuando salí de Cohen entré con Inaga, con Alberto Inaga, que era vecino mío. Este tiene una orquesta y trabajamos, él trabajaba en ¿cómo se llama el sitio que trabajaba en Martinique?
La Martinica. La Martinica. Y trabajó también Sacasa. Sí. Sacasa trabajó en la Martinica de la Sí. sí, de la casa. Pero trabajé con la Martinica con el Naga. Y después que yo me fui de Naga, pues fui a hacer mi grupo, entró Casito Morales. Casi. Con el Naga. Eso fue lo primero que grababan aquel número de Tronjí. Y Casito con la orquesta de Naga. Y me hace pensar, y me hace, sí, es buenísimo. ¿Cómo tiene? Sí, y me hace pensar, ¿qué te debo? Eso eran décadas. ¿Cantando casito? Sí, en Deca. Muy buenos discos. Bueno, y la formación del grupo, ¿cómo fue eso el que hizo? ¿Cómo llamaba el grupo en primer lugar? ¿Cuál? ¿El que usted formó? Pues hice un seteto con Luis, esa cosa. ¿De verdad? Sí, y grabamos para la Deca, grabamos. ¿Cómo se llamaba el grupo? Ya yo hizo grupo. ¿Quiénes eran los integrantes de ese grupo? El trompeta era el Villeto Carrillo. Wow. El tren era Luis, la guitarra era René Martínez. Tenía piano que era de Barona. ¿Varón, el que tocaba con Machito? Sí, el bajo, ¿cómo se llama el muchacho de bajo que murió en Miami? Fue buenísimo. No me acuerdo cómo se llama ahora. Y entonces el bongo era bilingue. Bilingue. Sí. Ese es el primer grupo que yo hice, para tocar ¿te acuerdas de Capamor que estaba en Lennox? El Lennox sabe bien. Sí. Entonces tuve tiempo ahí y después me fui con la orquesta Julio Andino. Palpadas. Sí. Una orquesta, un orquestón, muchacho. Doroteo me llevó a mí al Palpadas de la orquesta. Me dice, tú no has visto los Andino tocar. Pues ya yo, no lo he visto. Pues tú te estás perdiendo, todo vete, vamos para allá. Pero me debe una botella de vino. Entonces nos metimos allí enfrente. ¿Te acuerdas que frente al Palpadas, cruzando la avenida, sí, había una barrita que vendía vino? Sí. Y allí se metía Doroteo a beber vino. Y allí me metí con Doroteo a beber vino. Y llegamos al Palpadas, pero bien embalados los dos. A ver allá yo con los que te Julio dijo, tenía un bandón. ¿Qué bandón? Tenía un bandón. Mira, lo que sé que te voy a mandar, hay un número, que eso fue lo que conseguí, porque lo consiguieron, un bolero que llegaré con Orlandino. Sí. Sí, con esa banda soy ahí, muchacho, que es clase de orquesta. Yo tengo unos números. Fíjate que la ahí me principio, parece. Cantando puntillitas. Sí, pues yo entré por puntillita. ¿Tú sabes quién toca la primera trompeta en esos discos? ¿Quién es el trompeta de la orquesta? Alger, ¿De verdad? Sí. la primera trompeta. Que después fue una cosa, que es todavía una cosa en el mundo. Y era la otra trompeta. Wow. Y entonces el otro era otro judío que no recuerdo cómo era nada. ¿Y quién era el americano que tocaba con Marcelino Guerra, que también fue uno de los grandes trompetistas de jazz, que murió hace un par de años, el año, creo que el año pasado? Que con Machito tocaba, Doug Chiro. Doug Sheeran, sí. Ese que grabó con Ricky Ray unos números, de verdad. No, Sí, con Pérez Prado, y la exacto. trompeta que tocaba con el Chaparro de la trompeta de Richie Ray. Más buena gente que ese hombre. Y ese tocó con Louis Armstrong, ese Doug Sheeran, desde los años 20. Bueno, Con Jelly Roll Morton. Yo que lo vi hace como 4 o 5 años, ¿verdad? Que vivía de China. Porque viví donde vivo yo, por el Swedish. Vivía por ahí. Y lo vi y le digo, Doug, ¿cómo estás? Dice, aquí, llevando los 80 y pico. Digo, así. Entonces le digo, ¿y qué estás haciendo? Me dice, ahora estoy de solista por Europa. Es un grupo que va solista para tocar Europa, la jazz allá en Helsinki, ya en todos esos cosas por ahí. Él iba a tocar jazz con su grupo. Porque ese señor era un trompeta de primera clase. ¿Cuál es el grupo que estamos hablando ahora? Estaba Audinot de pianista, que estamos hablando ahora hace rato. Eso era allá cuando estaban en el Valle. En el Valle. Era el papá de Quique Renta. Sí. En el Valle, que había un grupito allí iba en el piano, Monero el cantante, ¿verdad? Sí. Y tocaba trompeta también. Cuando se rompió el grupo de César Vega, antes de entrar con Socarra, yo canté con un grupo que se llamaba Julio Vinga. Julio Vinga. Y entonces era... En el Maxis. Sí. En el Maxis, ¿recuerdas? En el Maxis. Estaba en country, que era... Se ponía que fuera el cable más grande de sonido. Entonces, trompeta estaba de Mendoza, de en el piano, Yuki en el bajo, yo cantando, Julio Vinga en la guitarra.
Con eso grabé un número que fue un hit tremendo allá y aquí gustó mucho. María Bonita. María Bonita. Con ese grupo lo grabé. ¿Tú tienes ese disco? Sí, lo tengo. ¿Y la experiencia con Machito, cómo fue eso? No, Machito fue que éramos vecinos. Yo vivía en la calle de Mayo. Y a veces que me decían, ven para que yo allí, me daba mi dinerito. Y con Noro era igual, Noro toca mucha maraca y hay un número que tocó Trabongo. Está en un CD por ahí. Y todo el mundo. con Tito Rodríguez. Con Tito éramos amigos desde antes de hacer el grupo. De que estaba con Noro, ya éramos amigos. Entonces, cuando fue a grabar la primera grabación, todavía no he hecho eso con Miguel Valdés. Yo te pasé en el 49, ¿verdad? Con el grupo. El 47 para el 48 por ahí. Sí, que fue cuando yo cantaba en el Paledio. Pero ellos fueron a Miami, antes del Paledio, ellos hicieron el grupo. Sí. Y entonces grabaron con Oyer, Oye, sí. que se llama Los Diablos del Mar. Y grabaron con Oyer, entonces el Tito se fueron para Miami. Sí. Y en Miami fue que lo consiguió. Federico. No, el dueño de Tico, de la Tico. George Gunner. Gardner, lo consiguió allá y le dijo, cuando llegue a Nueva York, ve a verme que quiero grabar. Entonces Federico lo contrató para el Palladium. El Palladium era un sitio italiano. Ahí no entraban latinos ni aunque pagaran los millones. Y los músicos nos dejaban tenían que tocar arriba e irnos abajo a descanso a la barra, una barra que había abajo. Porque los italianos solo querían que levantaba más italiana. Y el trompeta era el conjunto Caney sin Fernando. Kiki García, René Martínez, Pregote, Helio, tú sabes, todo sabes, Hilder, sí, todo. Entonces, pero fue cuando se fue, se enfermó y se fue para allá, para Miami, Fernando. Entonces tocábamos ahí, entonces, hubo un problema ahí con la gerencia del edificio y quitaron el club, los italianos. Y ahí lo cogió la mafia que puso de frente de eso a Jaiman. Y entonces ahí fue que Federico entró. Federico Pagana. Sí, entró en la cosa que entonces llevó a Machito y Tito estaba tocando en el Plaza, que había venido de Miami, en el Plaza. Y entonces Federico lo llevó, pero no tocaba más que los domingos.